Las leyendas mexicanas, sin duda, siempre son las que nos traen buenos recuerdos de cuando nuestros familiares nos trataban de asustar cuando pequeños. Existen leyendas muy conocidas y otras que lamentablemente se han perdido por el paso del tiempo. Sin embargo, el día de hoy les traigo 14 leyendas mexicanas que quizá no hayas escuchado antes. Y te aseguro que más de una nunca antes la habías escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. El duende poseído, Balbino. En la comunidad de Cayal, Campeche, arribó un muñeco por medio de una donación de juguetes. Ninguno de los niños quiso tomarlo por su espeluznante aspecto de duende, por lo que fue depositado en un bote de basura. Pero un hombre, al verlo, sintió algo de lástima y se lo mostró a su hijo, quien sí accedió a querer jugar con él. Pero de lo que no tenía ni idea es que aquello que estaban llevando a casa no era un simple juguete, sino un muñeco poseído. Desde que el duende fue colocado afuera de la casa, las personas que pasaban por la calle a altas horas de la noche podían ver que el duende la saludaba. Incluso algunas veces le sacaba la lengua, causando terror a los testigos. En una ocasión el dueño de Balbino, como llamaban al muñeco, notó que el duende no estaba donde lo habían dejado, sino en una mecedora, pero al percatarse de que Balbino era observado por su dueño, se echó a correr rápidamente para esconderse. Después de estos paranormales sucesos, la familia llevó a una curandera a su casa, la cual les explicó que su muñeco estaba poseído por un alux. Los aluxes son pequeños seres mitológicos parecidos a los duendes. Cobran vida mediante rituales y son convocados generalmente por los campesinos para asegurar una buena cosecha. Los aluxes pueden ser buenos o malos, todo depende cómo se les trate, por lo que se recomienda darles ofrendas y construirles una milpa, es decir, una casita con puertas y ventanas. Se dice que al pasar los 7 años, se debe encerrar a los alux en una milpa para siempre, pues, de no hacerlo, este comenzará a ser malvado. Al saber que su muñeco era tan especial, la familia le construyó un altar donde habitantes del poblado y foráneos le comenzaron a visitar para pedirle milagros y favores, a cambio de generosas ofrendas como cigarros, alcohol y golosinas. Existen los afortunados que han visto cobrar vida a Balbino, quien crece hasta 3 veces su tamaño cuando se manifiesta. Son muchas las personas que se han llevado una grata experiencia en su encuentro con el sobrenatural muñeco, pero hay quienes no tanto, pues Balbino no tolera los insultos ni el rechazo. Quienes se han burlado de él han terminado gravemente enfermos. Actualmente Balbino reside en Mérida, donde presta sus servicios a su nuevo dueño. Si quieres conocer a una Lux
Ellos habitan en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, además de ciertas zonas de Guatemala y Belice. La carreta de San Pascual. Esta historia se remonta a principios del siglo XIX, cuando, en las desoladas noches, un misterioso jinete recorría las empedradas calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El rechinado de una carreta de madera, los cascos de un caballo que resonaban en su andar y un fuerte frío eran las señales de que un habitante del pueblo estaba por fallecer. Se decía que era la muerte que venía a llevarse a las personas consigo. El jinete era un monje vestido de negro, cuyo rostro era el de una calavera. Andaba por el pueblo hasta encontrar a quien sufría alguna enfermedad. A su llegada, la persona dejaba de respirar, dejando su cuerpo terrenal atrás. El alma del fallecido subía a la carreta para partir al más allá. Aquellos valientes o curiosos que se atrevían a ver por la ventana, lamentablemente cruzaban la mirada con el esqueleto de la muerte. Pocos días después, el monje regresaba por ellos. Pasando el tiempo, asociaron a este cadavérico personaje con un santo, San Pascual Bailón, por lo que la aterradora leyenda se volvió más como un símbolo de esperanza, pues el carretero San Pascual ya no era solamente quien se llevaba a los desahuciados, sino también podía curar y realizar milagros. Una de las oraciones principales dedicadas a este santo es: San Pascual, quita el mal o da la muerte. En Tuxtla se tiene un templo ortodoxo para venerar a San Pascual. Se le conoce como el Templo de San Pascualito, donde se encuentran los restos del santo en un altar, donde los chiapanecos, especialmente los zoques, etnia mexicana, se realizan limpias con albahaca y veladoras. La casa embrujada de Mazatlán. El 11 de marzo de 1986 ocurrió una terrible tragedia en una casa ubicada en el fraccionamiento Villa Galaxia, Mazatlán, en la cual 4 miembros de una familia, 3 de sus trabajadores y sus mascotas fueron brutalmente arrancados de su vida. Todos los vecinos estaban perturbados de la horrible escena, donde el padre de la familia estaba ensangrentado al pie de la puerta, su esposa sin vida en el auto y todos los demás, incluyendo a sus 2 hijos, sin vida adentro de la casa. La única sobreviviente de la familia fue una hija, quien estaba jugando en casa de una vecina. Hay muchas teorías del motivo de la masacre. Algunos cuentan que fue por un ajuste de cuentas, otros que por una herencia, y la teoría más descabellada es que el hombre de la casa se volvió loco. Lamentablemente la historia de la familia no termina con su fallecimiento, pues las personas que se han atrevido a entrar a la casa, en la cual aún se pueden ver las marcas de los balazos y la sangre en las paredes y en las puertas, cuentan que en el siniestro lugar abundan las energías negativas, y hay quienes aseguran que han visto sombras que los observan. Vecinos y personas que pasan frente a la casa abandonada por las noches escuchan prolongados lamentos de terror. Los gritos fantasmales son tanto de adultos como niños, seguramente de las infortunadas almas que tanto sufrieron en la casa y que aún no han podido encontrar el descanso que tanto necesitan.
La macabra historia de la propiedad junto a los rumores de fantasmas, practicantes de brujería que realizan rituales en la casa y una maldición hacen que esta sea una de las leyendas de terror más famosas de la perla del Pacífico. El charro negro. Por las desoladas noches, en algunas carreteras de México, se aparece un charro vestido de negro, que cabalga con un caballo del mismo color al de sus elegantes prendas. Este personaje no se sabe exactamente qué es, si un alma en pena, un demonio o incluso el mismo diablo. Para poder ver al charro negro, una persona tiene que caminar a solas durante la carretera a altas horas de la noche. Él muy cordialmente se ofrece a cabalgar a su lado mientras la persona llega a donde sea. Si la persona llega a pasar cerca de una iglesia o si llega a su destino, el charro muy amablemente se despedirá y tomará su propio camino. Y aunque la visita de esta paranormal entidad pueda ser muy grata, hay casos en los que las personas no corren la misma suerte, ya que en el transcurso del recorrido, el charro ha llegado a tentar a las personas. A los hombres, el charro les ofrece una bolsa de oro. Si ellos aceptan, sería aceptar la muerte, pues el diablo en ese instante tomaría sus almas. A las mujeres, el charro las seduce para llevarlas en su caballo. Si ellas aceptan, al subir las mujeres, el caballo comenzará a correr despavorido para evitar que ellas puedan bajar, y así el charro negro poder llevárselas consigo al más allá. ¿Qué tal, chicos? Antes de continuar con el video, solo quiero invitarlos a participar por un cuadro de inframundo como el que están viendo detrás de mí. Es una réplica exacta. Lo único que tienen que hacer para participar es estar suscrito tanto a este canal como a mi canal secundario, y también seguirme en mis redes sociales, las cuales les dejo en la descripción. El sorteo será el día 1 de noviembre. Para más información, estén al tanto. Seguimos con el video. El brujo de San Pancho. Hace muchos años existió un brujo llamado Natividad. Era conocido por sus poderes de magia negra en la comunidad de San Pancho, en Guanajuato. Se dice que este poderoso brujo, para obtener sus dones del arte oscuro, tuvo que ofrecer un gran sacrificio, vender su alma al mismísimo Satanás. A pesar de que el brujo Nati le había comentado en vida a su madre que el día de su fallecimiento no le ofrecieran servicios fúnebres, esta, quien tuvo la desdicha de ver fallecer a su hijo, no respetó sus deseos y buscó la manera de organizarle un funeral. Pero en San Pancho nadie quería que aquel tenebroso brujo fuera velado en su funeraria, pues incluso después de haber fallecido, ellos le temían. Su madre, junto a algunos familiares y pocos amigos, fueron a la ciudad de León a buscar un lugar donde le dejaran velarlo, hasta que al fin encontraron una funeraria y alrededor de 20 personas acompañaban al brujo en su velorio. Mientras ofrecían una misa a Natividad durante la noche, de pronto las luces se apagaron y la oscuridad paralizó de miedo a todos los afligidos. Un olor a azufre fue la señal de que habían recibido una sobrenatural e indeseable visita. Cuando
El cuarto se iluminó mediante unas veladoras. Los asistentes pudieron ver, junto al ataúd, a un hombre vestido de negro, a la par que se generaba un intenso incendio que se propagaba como una plaga. Todos tuvieron que salir corriendo en cuestión de segundos, sin poder rescatar el cadáver del brujo. Cuando el fuego se apagó, ni el cadáver del hombre de negro, ni el cadáver del brujo fueron encontrados. Los dueños del lugar nunca volvieron a reabrir la funeraria. Los rumores de que el diablo se había aparecido en León eran tan intrigantes que hasta sacerdotes han ido a bendecir el lugar chamuscado. Por las madrugadas se pueden escuchar los rezos que emanan del lugar en el que aquel entonces el infierno se convirtió. En la actualidad, la comunidad de San Pancho es conocida como Tierra de Brujos, e incluso parece que el hijo de Natividad, quien heredó sus poderes, es uno de ellos. Se dice que tiene el poder de curar. El niño de la pelota. La sede de esta aterradora leyenda es un edificio de oficinas en la ciudad de Aguascalientes, donde hace muchos años ocurrió una lamentable historia, cuando un niño falleció de forma inesperada después de haber jugado a la pelota. Todo comenzó cuando el hijo de un trabajador estaba jugando a la pelota en el cuarto piso del edificio, pero el guardia en turno no sabía que el niño estaba ahí. Solo escuchaba misteriosos ruidos que provenían desde arriba, así que decidió subir a investigar. Cuando el niño escuchó que alguien iba a buscarlo, pensó que sería divertido hacer una pequeña broma. Así que tomó su pelota y se escondió para luego asustar al guardia. Cuando el hombre comenzó a buscar, el niño por sorpresa salió gritando y pensando que se trataba de un ladrón, el guardia por instinto disparó al inocente niño, el cual falleció al instante, derramando su sangre por el piso. Pasaron los años, pero el espíritu del niño nunca se fue, pues a partir de su fallecimiento comenzaron a suceder manifestaciones paranormales, todas provenientes del piso donde falleció, por lo que decidieron clausurar el cuarto piso del edificio y les advirtieron a los empleados nunca más subir ahí. En una ocasión, una chica y un señor habían terminado noche de trabajar. Ya estaba casi desolado el edificio. Los empleados compartieron el elevador para irse al descanso, pero, para su sorpresa, el elevador fue hacia arriba, a donde no debían ir, y aunque ellos no sabían la sangrienta historia del último piso, sabían que algo estaba completamente mal. Cuando llegaron al cuarto piso se quedaron atrapados. Las puertas del elevador no abrían. Sin embargo, sí podían escuchar que un niño se reía sin parar, mientras una pelota rebotaba hasta que de pronto el elevador descendió hasta el primer piso y pudieron salir. Desconcertados le contaron al guardia lo que pasó, y éste les dijo que era el espíritu de un niño benévolo, aunque un poco travieso, que falleció ahí. Se cuenta que por las noches se escucha al niño felizmente jugar, pues su risa y la pelota rebotando hacen pensar que el niño la pasa bien en el abandonado lugar. En algunas ocasiones, los guardias y trabajadores nocturnos se percatan que el elevador se abre automáticamente y una pelota roja con marcas quemadas de unas manos sale rebotando. Esto significa que el niño viene detrás de ti. El Panteón Embrujado.
El Panteón La Soledad en Toluca no solo es espeluznante por ser propiedad que alberga cuerpos de personas fallecidas, sino porque la leyenda cuenta que en el tétrico lugar ocurre actividad paranormal durante las noches, cuando los muertos se levantan. Todo comienza con una niebla que se propaga entre las tumbas. Es la señal de que las almas han despertado, pues se pueden escuchar lamentos que provienen desde la bruma, la cual después desaparece. Sin embargo, los lamentos se quejan y las misteriosas manifestaciones cada vez se vuelven más notables, pues incluso se pueden escuchar rezos, como si de una multitud se tratase, además de sombras que se ocultan entre la oscuridad. Se piensa que estas ánimas son personas que fallecieron ejecutadas, pues en la antigüedad el panteón fungió como área de fusilamiento. Existe un testimonio de un vigilante del panteón que relata que en una ocasión vio 3 señoras que caminaban deprisa por los pasillos entre las tumbas. Este las siguió y cuando estaba a punto de alcanzarlas, las mujeres desaparecieron. En cambio, una bola de fuego apareció y voló atravesando una pared, en la cual aún se puede ver la evidencia de una mancha quemada. Una de las tumbas más conocidas de este panteón pertenece a la comunidad alemana, pues durante un festejo de la Revolución se dio de comer un asado de puerco envenenado, por el cual fallecieron 35 personas, entre ellos 14 alemanes, los cuales fueron enterrados en estas tierras sagradas. Se cuenta que en su sepulcro también se pueden ver almas merodear. Entre las almas en pena, niños que ríen mientras juegan, una figura negra que se escabulle por las tumbas y muchos seres más hacen del panteón un escalofriante lugar. Sin embargo, hay un fantasma que representa el verdadero terror, pues en vida disfrutaba de desollar a las personas. El fantasma al cual se le tiene miedo es el del general Juan Nepomuceno Mirafuentes. Era un político del Estado de México, quien al fallecer, su cadáver fue enterrado en una iglesia, pero los vecinos del lugar pagaron las negativas consecuencias, pues por las noches el maligno espíritu del general cabalgaba y recorría las calles cercanas hasta encontrar una víctima a quien desollar. Muchas personas desaparecieron, por lo que decidieron trasladar al hombre al panteón. Cuando desenterraron su ataúd, se percataron que su mano estaba fuera de él. Para apresar su alma enojada, le colocaron un enorme monumento sobre su sepulcro, para que no pudiera salir fácilmente de su ataúd, como lo había hecho anteriormente. El alma en pena sigue atrapada bajo tierra, esperando el momento en ser liberado para buscar venganza junto a su caballo, el cual lo espera afuera de su tumba, pues cuando más oscura es la noche, se puede escuchar su furioso relinchar. Los fallecidos fuereños. Cuando las personas fallecen de una forma inesperada, suelen dejar asuntos pendientes y su alma se queda atrapada en nuestro mundo, esperando encontrar aquello que tanto buscan, como es el caso de los fallecidos fuereños de Tabasco. A mitad del siglo pasado, en el estado de Tabasco, comenzaron a enterrar los cadáveres de personas de lugares de fuera que viajaban por carreteras y no reclamaban su cuerpo. Todos esos cuerpos iban a parar al panteón de Sabina. Desde su sepulto, apariciones fantasmales comenzaron a ocurrir en la carretera donde todas esas personas habían fallecido. En una ocasión,
un trailero que viajaba a altas horas de la noche vio un hombre que le estaba haciendo la parada, a lo cual el trailero accedió. Después de una larga plática, el misterioso hombre se fue a dormir a la parte trasera del tráiler. Al paso del tiempo, el trailero vio por el retrovisor que aquel hombre que dormía ya no estaba dentro del tráiler, sino afuera, parado en medio de la carretera, mientras desaparecía entre la neblina. Así como este trailero, muchas otras personas que pasan por la carretera durante la noche son testigos de ver aquellas almas en pena haciendo la parada. Lo que varía es el tipo de favores que ellos te piden. Algunos piden un aventón rumbo a sus tierras de origen, aunque nunca logran llegar a su destino, pues desaparecen durante el camino. Y otros de los fantasmas solo mandan mensajes a sus familiares, informándoles lo que les ha ocurrido, diciéndoles dónde está el cementerio donde reposan sus restos. La casa de la colina. En la ciudad de Armeria, Colima, existe una casa que está embrujada. Se cuenta que hace muchos años algo horrible pasó ahí, por lo que quedó completamente abandonada. Sin embargo, por las noches, pareciera que el pasado regresara, pues la casa se vuelve hermosa y las personas que vivieron ahí vuelven a la vida. La versión más conocida del origen de esta tenebrosa leyenda empieza con una familia extranjera que vivía en esa casa. Eran muy amables y les encantaba hacer fiesta, pero un funesto día, unos delincuentes acabarían con toda aquella alegría. Cuando entraron a robar a la casa, le quitaron la vida a cada uno de los miembros de la familia de una manera sádica y brutal, para después lanzarlos en una orilla dentro de la propiedad. Actualmente, la casa está prácticamente en ruinas. Se puede ver en lo alto de la colina desde una carretera a unos kilómetros de Manzanillo. Los transeúntes aseguran sentir escalofríos cada vez que pasan frente a la casa. Pero el verdadero misterio comienza cuando cae la noche, pues cuando las personas transitan por la zona suelen pasar desafortunados incidentes, como por ejemplo que se les descomponga el coche, se queden sin gasolina o cualquier otra razón que los haga buscar ayuda. Es entonces cuando notan que hay vida en la colina. En medio de la oscuridad se pueden apreciar las luces provenientes de una lujosa casa a las alturas. Las personas que se acercan pueden ver que se celebra una fiesta a la cual serán invitados si se aproximan lo suficiente. Los anfitriones son una familia extranjera y los invitan a pasar la noche. Quienes aceptan pasan una buena velada. Sin embargo, en la mañana siguiente se llevan una sorpresa espeluznante. Cuando despiertan se dan cuenta de que están dormidos en el suelo y la casa está completamente destrozada, sin puertas, sin ventanas, ni rastro de que haya sido habitada, salvo los cientos de murciélagos que la hicieron su morada. Los testigos quedan estupefactos al saber que pasaron la noche en una fiesta de fallecidos. La Dama de Rojo. Esta es una de muchas historias de amor que por celos, su final es la tragedia.
Todo comenzó en el año de 1940, en el lujoso Hotel Spa García Crespo, en Tehuacán, cuando Marina Lascurain, una hermosa y joven mujer en vestido rojo, llegó al hotel para hospedarse por una larga temporada. Desde que la dama apareció, el gerente del hotel se enamoró. Después de mucho cortejo y atenciones, el gerente le pidió a Marina que fuese su novia, y aunque ella no lo aceptó como novio, sí aceptó ser su amante. Desde que la relación comenzó, el gerente se enfermó de celos, pues la belleza de Marina atraía la atención de todos los hombres, quienes no dudaban en galantearla. Cansada de los celos y de su monótona relación, Marina comenzó un amorío secreto con uno de los huéspedes. En una de sus noches de pasión, la pareja de huéspedes fue descubierta por el gerente, quien enloqueció al ver a la mujer que amaba en los brazos de otro hombre. Marina ayudó a escapar a su amante, pero ella se quedó en las manos del hombre cegado por la ira y el desamor. Y, aunque ella trató de tranquilizar a su antiguo amante, este acabó con la vida de ella para después arrojarla por una ventana. Al día siguiente, el cadáver de Marina fue encontrado por el jardinero, quien dio aviso a sus superiores, quienes, para evitar un escándalo y que el éxito de su hotel se fuera abajo, decidieron enterrar a la mujer en una de sus bodegas. Unos días después, arrepentido de haberle quitado a la mujer a quien amaba, el gerente se quitó la vida. ¿Quién diría que aquella bella mujer de rojo se registraría en el hotel para hospedarse para siempre? Pues es tanta su pena que su alma sigue sin encontrar descanso. Y aunque el Hotel Spa García Crespo se convirtió en la Universidad Internacional para el Desarrollo, los veladores han sido testigos de ver a una hermosa mujer con vestido rojo que habita los pasillos. En ocasiones se le puede ver bajando las escaleras de la institución, para después ir a llorar en el lugar donde fue enterrada. La Llorona de San Pablo del Monte. Esta lamentable historia nace en San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuando en la época colonial la mujer más bella del pueblo se enamoró de un hombre muy celoso, con el cual contrajo matrimonio, sin saber que estaba firmando una sentencia de muerte. Conforme pasó el tiempo, ella fue madre de unos lindos hijos, a quienes les heredó su belleza, una belleza que les costaría lágrimas de sangre, pues el enfermizo esposo, por miedo a que su hermosa esposa lo engañara, decidió encerrarla por 2 años en su casa, alejada del pueblo. La mujer fue sujeta a los más inhumanos tratos. Las ratas le habían mordido el rostro, piernas y demás partes del cuerpo. Las marcas habían opacado su belleza. Incluso, aunque ya pudiera salir, ella por vergüenza prefirió vivir en la oscuridad de las sombras, hasta que un día en la madrugada la vida la terminaría de destrozar. El esposo estaba golpeando brutalmente el rostro de sus hijos en el campo, porque su belleza les recordaba a su mujer. Con las pocas fuerzas que le quedaban, la mujer salió a rescatarlos, pero una jauría de perros del hombre la atacó bajo órdenes de él. La destrozaron de pies a cabeza, pero aún así, ella logró llegar hasta donde estaban sus hijos, quienes lamentablemente habían fallecido.
tomó sus ensangrentados cuerpecitos y moribunda caminó con ellos entre los maizales para caer sin vida abrazándolos. Tanta rabia y dolor hicieron que el espíritu de la mujer despertara después de haber fallecido, pues la leyenda cuenta que pasadas las 10 de la noche, los habitantes de San Pablo del Monte se encierran en sus casas, pues el lamento de una mujer es tan desgarrador que inunda las calles de terror. A la espectral figura se le puede ver vagando entre los maizales, como si estuviera buscando a sus hijos. A este fantasma se le relaciona con la Llorona, pero no por su historia, sino por el mismo grito de dolor de una madre. Fantasma del Cerro del Lobo. Esta leyenda nació de una tragedia en una noche de luna llena, cuando una hermosa joven que trataba de cruzar el Cerro del Lobo en Pachuca, Hidalgo, fue perseguida por unos hombres, los cuales se aprovecharon de ella para después cruelmente quitarle la vida y arrojar su cadáver por un barranco. Sin embargo, la calaca no acabó con la historia de la mujer, pues su espíritu despertó para vengarse. Al pasar los años, comenzaron a aparecer los cuerpos sin vida de hombres en las faldas del Cerro del Lobo. Curiosamente, siempre era después de una noche de luna llena, y todos traían consigo un crucifijo de plata en el pecho. Se dice que el mismo que la joven tenía el día de su fallecimiento. La gente cuenta que en las noches de luna llena, el espíritu de la mujer regresa a la tierra y deambula por el cerro donde tanto sufrió. Cuando un hombre se cruza por su camino, la joven lo seduce y lo guía hacia la oscuridad del bosque. Pero de pronto se da cuenta que la mujer no va caminando sino flotando. Sin embargo, ya no hay vuelta atrás, pues han sido conducidos al borde de un precipicio, donde el espíritu de la mujer les quita la vida sin piedad, para después arrojarlos al abismo. En cambio, si una mujer se cruza por su camino, el espíritu se vuelve bondadoso y acompaña a la mujer en su trayecto por el cerro, para que no sufra el mismo destino que ella. En el camino el espíritu les cuenta sus espeluznantes historias y lo que hace con los hombres. Familiares de los hombres a quien les ha arrebatado la vida han ido tras ella para volver al espíritu al infierno, pero ellos nunca regresan con vida. Por el contrario, son asesinados como todos. Se dice que en las noches de luna llena, los aullidos de un lobo retumban por la ciudad. Es la señal de que el fantasma ha llegado. La isla de las muñecas. Una isla solitaria en Xochimilco, Ciudad de México, es el escenario siniestro de un cuento de terror, ya que en la isla abundan más de 1000 muñecas colgadas entre los árboles. La historia dice que Julián Santana, la única persona que ha habitado la isla, encontró el cadáver de una niña ahogada, y desde entonces el espíritu de la niña hizo de la isla su hogar. Todas las noches, su alma en pena atormenta a Julián con sus lamentos. Julián, aterrorizado, decidió hacer un santuario de muñecas para calmar el alma de la pequeña y ahuyentar a los malos espíritus. Muchos años después, cuando Julián ya había llegado a la vejez,
le comentó a su sobrino que una sirena se lo quería llevar. Pero poco más tarde, Julián enfrentó a la muerte y apareció ahogado en el mismo lugar que la niña. La peculiar y tenebrosa isla se ha convertido en un destino turístico. Muchos de los turistas aseguran haber sido testigos de ver a las antiguas y retorcidas muñecas cobrar vida. Las han escuchado reír, llorar e incluso moverse. Un visitante tuvo el atrevimiento de ofender a una de las muñecas. Misteriosamente, después de un rato falleció. Hay una advertencia que dice: «Ay de aquel que venga a Xochimilco y no visite la chinampa de don Julián, el señor de las muñecas, ya que seguramente el espanto lo espantará». La leyenda de la planchada. El origen de esta historia se remonta hace muchos años en el Hospital Juárez, Ciudad de México. Eulalia era una joven y bella enfermera cuya vocación de ayudar a los enfermos era infinita. La describen como una mujer rubia que siempre llevaba su vestido bien planchado e impecable. Eulalia era una mujer alegre y genuina. Su familia y sus pacientes eran su prioridad de cada día. Sin embargo, su felicidad acabaría cuando se enamoró del hombre equivocado, un doctor creído y de la alta sociedad, que la hizo creer que la amaba y haría su esposa. Un día, él le dijo que tenía que realizar un viaje a un congreso y que regresaría en 2 semanas para proceder con la boda. Eulalia, orgullosa de su prometido, le planchó su traje para que fuera bien presentado al congreso. Un congreso del cual nunca volvió, ya que el doctor se fue para casarse con otra. Cuando Eulalia se enteró, el mundo se le vino abajo y sus ilusiones se derrumbaron. Eulalia se volvió una mujer desinteresada y ausente. En su trabajo descuidó a muchos pacientes, incluso algunos fallecieron. Con el tiempo, Eulalia se convirtió en paciente de este mismo hospital por una enfermedad que la llevó a la muerte, pero no sin antes arrepentirse del daño que causó. Lo que vino después de su fallecimiento para muchos enfermos fue una bendición, ya que la bondad que había en Eulalia regresó y para quedarse, pues el espíritu de Eulalia decidió seguir con su labor desde el más allá. Generalmente atiende pacientes que están muy delicados o pacientes que están sedados. Una de las enfermeras de ese hospital cuenta que un día estaba tan cansada que se quedó dormida en sus horas de trabajo. Había un paciente que moriría si no se le suministraba un medicamento a sus horas. Al despertar después de mucho tiempo, exaltada corrió con el paciente, pero cuando llegó, todo estaba en orden. El medicamento correcto estaba perfectamente colgado. Al preguntarle al paciente quién le puso el medicamento, él describió a la planchada exactamente como vestía. Aunque esta historia nació en Ciudad de México, el corazón de la planchada es tan grande que se ha registrado su aparición en diversos hospitales de todo el país. Amigos, ¿qué les pareció este aterrador relato? Espero su opinión en la caja de comentarios, que es muy importante para mí. Por favor, no dejen de enviar sus relatos a mi correo electrónico inframundorelatos@gmail.com. Y si eres nuevo, recuerda suscribirte a este canal. Muchas gracias.
Sin más por el momento, paso a retirarme, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.